Hoy seguimos estudiando y aprendiendo inglés y lo hacemos con los profesores de nuestra universidad, José Javier Ávila Cabrera, bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Y Pilar Rodríguez Arancón. Hola, Pilar. Hola, Isabel. En este programa de hoy vamos a ver los tiempos de futuro en inglés, cómo se forman y también su significado. Eso podemos decir que es uno de los puntos de la gramática inglesa que quizá más confunden a todos. ¿Y cuáles son estos tiempos? En inglés hay varias formas de hacer frases en futuro. En algunas ocasiones podemos usar el presente simple o present simple, pero las más habituales son con be going to y con will, aunque no son las únicas. Y, por supuesto, hay formas del futuro un poco más complicadas, como el futuro continuo o el futuro perfecto. Nosotros nos vamos a centrar en las formas más comunes, el presente continuo, el futuro simple, con will y el futuro con be going to. Pues de acuerdo, creo que con esas tres yo opino que será más que suficiente por hoy. ¿Cómo se forman? En cuanto a cómo se forman estas tres estructuras, podemos decir que will es una partícula sin significado propio, no se traduce, pero que actúa como un marcador que hace que el verbo que la sigue vaya en futuro. De manera que una frase afirmativa se formaría con el sujeto más will, más el verbo en infinitivo, es decir, sin to, más los complementos. ¿Y qué quiere decir exactamente ese detalle del infinitivo sin to? Eso es importante. La verdad es que en la inmensa mayoría de los casos el tiempo presente de los verbos es igual que el infinitivo, pero esto no ocurre con el verbo to be. También es importante ese detalle, pues se trata de un infinitivo y no debemos caer en el error de poner una S de marcador de tercera persona del singular del verbo que colocamos después de will. ¿Y qué ocurre entonces con las estructuras en frases interrogativas y negativas? Una vez aclarado el tema del infinitivo, el resto es muy fácil. Para hacer una pregunta se cambia el orden de la partícula will y el sujeto. La estructura sería will más sujeto, más verbo, en infinitivo sin to, como hemos dicho, más los complementos. Y, por supuesto, el signo de interrogación, que como todos sabemos, solo se usa una vez en inglés y va al final de la pregunta. ¿Y las oraciones negativas cómo se forman? Las oraciones negativas se forman añadiendo not a la frase afirmativa después de will o contrayéndolo en una palabra, de manera que quedaría sujeto más will más not más verbo más complementos, o sujeto más want, que se deletrea want apóstrofe t, más el verbo más los complementos. Como curiosidad, es importante recordar que en frases interrogativas negativas podemos utilizar la contracción want, como en el caso de "Won't you come to the party with me?", o, si no utilizamos la forma contraída, debemos dejar la negación después del sujeto, es decir, "Will you not come to the party with me?". Es importante, desde luego, recordar esto, ¿sí? Ya hemos visto cómo formar una frase con will, pero como habíamos mencionado antes, hay otras construcciones para expresar el tiempo futuro en inglés. Por ejemplo, ¿cómo se forma el futuro con going to? La verdad es que es muy sencillo. Solo tenemos que conjugar el presente del verbo to be, concordándolo con el sujeto, y añadimos going to, el verbo en infinitivo y los complementos. Es decir, usaremos I'm going to si se trata de la primera persona del singular, o is going to si se trata de la tercera del singular, y are going to para todas las demás. Un ejemplo sería they are going to study in the library tomorrow. Para formar una estructura negativa se colocaría la negación detrás del verbo to be, es decir, quedaría en el siguiente orden: sujeto más el verbo to be en presente, es decir, las palabras am, is o are, más going to, más el verbo, más los complementos. Para hacer una pregunta, cambiaríamos el orden del sujeto y el verbo to be, y el resultado sería am, is o are, más el sujeto, más going to, más el verbo, más los complementos. Ya se dijo anteriormente que al hacer una pregunta negativa teníamos que hacer la contracción de will y not en la forma won't o colocar el not en otro sitio. ¿Ocurre lo mismo con el futuro usando going to? Efectivamente, Isabel. Podemos contraer el verbo con la negación o, de no ser así, esa partícula negativa, el not, se quedaría colocada después del sujeto, exactamente igual que en el caso de will, que explicó José antes. La estructura quedaría como "Aren't you going to visit Mike this evening?", o si no queremos hacer la contracción,
Are you not going to visit Mike this evening? También se había dicho que había más tiempos para hablar del futuro en inglés, pero ¿cuáles son? Sí, también debemos recordar que el presente continuo se usa con la intención de futuro y no solo para explicar una acción que está sucediendo mientras hablamos. Es decir, cuando en inglés decimos I am writing a letter, se entiende que es algo que estoy haciendo en este preciso instante. Pero también puedo decir I am writing the letter tomorrow, para referirnos a algo que voy a hacer de manera definitiva, que está entre las tareas que voy a realizar con toda seguridad mañana. A diferencia de lo que hacemos en castellano, cuando hablamos de algo que vamos a llevar a cabo en el futuro, no podemos decirlo usando el presente en inglés. Es decir, algo como voy al dentista esta tarde tendría que expresarse como I'm going to the dentist this afternoon. El presente continuo también se utiliza para referirnos a acciones futuras, pero solo cuando hablamos de actividades ya planeadas y que se realizarán casi con toda seguridad. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Sin embargo, esa puntualización que haces de que algo se va a llevar a cabo con toda seguridad, pues me lleva a pensar y a abrir otras dudas que nos complican también mucho la vida a los hispanohablantes. ¿Cuándo es necesario utilizar uno u otro tiempo si los tres expresan la idea de futuro? Sí, es cierto que nos cuesta acertar. Aunque will es la forma estándar, existen algunas diferencias entre el tipo de situación futura que las tres formas describen. En el caso de going to, se trata de predicciones informadas, o sea, que están basadas en algún tipo de información, o de intenciones para el futuro. Por el contrario, will se utiliza para hacer especulaciones sobre el futuro y también para indicar una decisión espontánea, una reacción inmediata a una situación. Por último, el presente continuo o present continuous se utiliza para expresar actividades que se realizarán casi con total seguridad porque ya se han planeado. Entonces, la diferencia principal entre las tres formas del futuro en inglés es el momento en que se haya tomado la decisión. Efectivamente. El presente continuo indica un plan definitivo, will una decisión en ese instante y going to una decisión tomada anteriormente, en el pasado. Ya veo. Entonces, will indica decisiones espontáneas y going to nos implica y no implica tanta certeza, sino más bien es una intención. Eso es, en inglés se utiliza going to mucho más que will para referirse a lo que va a ocurrir en un futuro, pero los alumnos, al menos al principio, suelen utilizar will en exceso. Going to indica simplemente que se ha tomado la decisión anteriormente, pero no es fija en la agenda. En un ejemplo como I'm going to have lunch with Frank tomorrow, voy a comer con Frank mañana, digamos que todavía tengo un grado de control sobre el tema porque no se lo he comunicado a nadie y podría cambiar la fecha y la hora sin problema. Si, por ejemplo, me llamase una tercera persona para concertar una cita conmigo mañana, no tendría problema en concertarla. Sin embargo, hay nativoparlantes que utilizan el going to de forma similar al presente continuo, aunque se debe utilizar para hablar sobre planes fijos en el futuro, o sea que incluso ellos a veces tienen sus diferencias en la forma de uso. Si volvemos a la frase que usó José antes y la cambiamos a presente continuo, I'm having lunch with Frank tomorrow, indicaría que no solamente tengo la intención de hacer algo, sino que también está fijado en mi agenda. Es decir, comunica que la decisión la hemos tomado antes. Quizás en el ejemplo anterior de la comida con Frank ya le he comunicado que vamos a comer juntos y ya hemos hecho la reserva del restaurante. Así que eso es la puntualización que lo haría diferente. Digamos que ya no tengo mucho control sobre el tema porque debo cumplir con lo que he dicho, con lo que he pactado ya antes. Y para completar lo explicado por Pilar, el futuro simple, el que se hace con will, se utiliza para hablar sobre decisiones que hacemos espontáneamente en el momento de hablar. Como tal, tengo mucho control sobre el tema porque no es nada fijo y no está apuntado en ninguna agenda. Para continuar con el ejemplo anterior de la comida con Frank, si decimos I'll have lunch with Frank, es porque estamos tomando la decisión mientras hablamos, lo cual significa que tiene un alto grado de control sobre el tema. De acuerdo, pero se utiliza el presente simple para hablar sobre horarios de trenes, aviones, en frases como el tren sale a las 5, the train departs at 5. Sí, lleva razón Isabel. Utilizar el presente simple para hablar sobre lo que va a ocurrir en el futuro es como decir que va a ocurrir algo con total seguridad, que siempre ocurre así. En tu ejemplo del tren es como decir que ese tren siempre sale a las 5 y que hoy será igual. Ese significado del presente simple está muy relacionado con las veces que hablamos de hábitos y de rutinas,
con algo que pasa siempre. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, pero al principio del programa también habéis hablado de predicciones. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Con cuál de las formas de futuro las podemos expresar y además qué significado añadido conlleva la decisión que tomemos de usar una u otra forma? Se utiliza going to para hablar sobre predicciones basadas en una serie de evidencia, como el informe del tiempo dice que va a llover esta tarde. The weather report says it's going to rain this afternoon. Por el contrario, se utiliza will para hablar sobre predicciones basadas en poca evidencia. Pienso que probablemente lloverá esta tarde. I think it will probably rain this afternoon. De manera que parece que todo se reduce a la certeza. Going to indica un grado de certeza mayor que will para indicar una predicción o para indicar un plan futuro. Eso es, Isabel, has estado muy atenta. Hemos visto hoy el futuro. En otros programas hemos visto presente y también pasados. Son dos preguntas. Primero, si ya conociendo estos tiempos, una persona que estudia inglés, los que nos están oyendo, alumnos y simplemente estudiantes de inglés, pueden tener una conversación ya completa. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿en qué deben hacer mayor hincapié? ¿Cuáles son los problemas que se presentan a la hora de estudiar los verbos en inglés? Pues Isabel, para responder tu primera pregunta, yo diría que utilizando tiempos pasados, tiempos del presente y tiempos del futuro, pues podemos alcanzar un nivel básico de iniciación que nos permita comunicarnos, en este caso en lengua extranjera, en inglés, poder viajar, hacer preguntas de un nivel elemental, dado que estamos barajando una gama de tiempos verbales que se refieren tanto a acciones acabadas, es decir, el pasado, acciones que ocurren habitualmente o que están ocurriendo ahora, lo que es un presente, o todos los tiempos que hemos visto del futuro. Para responder a tu segunda pregunta, yo diría que debemos utilizar el sentido común. Igual que utilizamos en lengua española, a mí no se me ocurre decir que ayer acabé de trabajar a las 8 de la tarde, me voy a casa y veo la tele, porque estoy mezclando unos tiempos del pasado con unos tiempos del presente. Por tanto, podríamos decir algo así como Yesterday I finished work, I went home and watched TV. Es decir, que estoy siendo consistente con los tiempos verbales que estoy utilizando, dado que me estoy refiriendo a un momento del pasado y un periodo de tiempo ya acabado. Y cuando hablamos precisamente de los dos idiomas, en este caso del español y del inglés, también solemos cometer pues los errores lógicos que son trasladar de un idioma a otro estructuras que a veces no son así, sino que hay que pensar en el propio idioma y en el que te vas a expresar. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que consiguiéramos utilizar todos los recursos del segundo idioma cuando estamos intentando hablarlo. Tenemos siempre la manía, primero, de hacer traducciones directas, que no siempre funcionan. Hemos puesto un ejemplo hoy con lo del presente. Nosotros utilizamos el presente para hablar de algo que vamos a hacer esta tarde, que en realidad será en futuro. Pero como es la forma en que nosotros nos expresamos, nos parece totalmente lógica. El problema es que la lógica no funciona con los idiomas, porque nuestra perspectiva, la forma en que nosotros vemos el mundo, es diferente a como lo ven otras culturas. Eso pasa con las preposiciones, por ejemplo, y pasa con los tiempos verbales. Y es muy importante el intentar adaptarnos a la forma en que otra cultura ve el mundo y cuenta el tiempo. Aunque parezca mentira, la verdad es que los tiempos verbales son bastante parecidos y en inglés hay muchos menos, que eso también nos ayuda. Pero sí que hay pequeñas observaciones y puntualizaciones, matices que sí que hay que aprender. Y hay que aprender con el uso, no se puede simplemente traducir. En todo caso, por supuesto, los tiempos verbales son importantísimos en todos los idiomas, también en inglés, y por lo tanto aquellos que estén estudiando inglés deben repasarlos y verlos en el idioma en el que lo están estudiando. Por supuesto. Este sería el consejo final después de estos programas dedicados a distintos tiempos verbales. Pues muchísimas gracias a los dos. A ti, muchas gracias. Gracias, Isabel. Hasta otro día.